Hacer canciones, episodio número 2. Bienvenidos y bienvenidas a Hacer Canciones, el programa, el podcast donde hablamos del maravilloso mundo de las canciones. Nos interesa su historia, sus mecanismos, su magia, su todo. Nos gustan las canciones y queremos saber más y más de ellas. Y no solo eso, sino que queremos hacerlas, escribirlas y cantarlas. Está al alcance de cualquiera, no hay que tener superpoderes, ya lo veréis. Yo soy el Señor Imposible y voy a acompañaros en este fantástico viaje a través de la música y las palabras. Bueno, pues en un alarde de originalidad vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las canciones? Puede parecer una pregunta obvia y tal vez lo sea. Todo el mundo sabe qué es una canción. Tenemos nuestras favoritas, aquellas que nos han acompañado durante un periodo de nuestra vida, aquella otra que relacionamos con una persona o momento determinado de nuestra historia personal y así muchas más. Además, claro, ya sabemos que tienen su estribillo o coro, las estrofas, los instrumentos, el ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pero ¿eso es todo? Si consultamos en nuestra querida Wikipedia, podemos leer lo siguiente. Una canción es una composición musical para la voz humana, con letra y comúnmente acompañada por instrumentos musicales. Muy bien. En otras fuentes añaden que suelen ser piezas musicales breves, que pueden tratar temáticas muy variadas, que pueden interpretarse sin instrumentación añadida, o sea, lo que se suele llamar a capela, etcétera, etcétera. También se suele remarcar que la forma canción, en un sentido general, adopta géneros o estilos variados según la época de su composición, su tradición cultural o sencillamente según su intención o su propósito. En mi opinión, todo esto es válido y aporta su granito de arena a la hora de explicar este fenómeno de la naturaleza que son las canciones. A mí, para responder a esta pregunta, me gusta decir que una canción es un invento expresivo y una forma de comunicación. Esto es muy genérico, lo reconozco, pero para mí es muy útil, porque sienta una base sólida y clara en mi cerebro. Es algo a lo que siempre regreso cuando estoy perdido o desorientado en el ruido, en la acumulación de ideas o sonidos, y también en los momentos más sofisticados de la escucha o escritura de un tema musical o una letra. Expresión y comunicación. Ese es el principio y también el final de la historia. Estas son las razones que explican por qué existen las canciones y por qué cantamos. Si os parece la misma cosa, me parece perfecto. La cuestión no es cómo lo llamemos, sino lo que significa. Esta manera de verlo implica que vamos a tener un emisor o emisores, el compositor y el o la intérprete, y un receptor o receptores del mensaje, del contenido y la forma de la canción, o sea, la audiencia. Sea esta una persona, 2, 50, miles o millones. Con esto quiero decir que el destino de una canción es compartirse. Aunque podemos considerar a un compositor o compositora escribiendo una canción para sí mismos, y esto puede ser y es posible, el hecho de conformar un artilugio tan fino, por así decirlo, como una canción, hace casi imposible pensarla con otro objetivo que no sea la comunicación con otros individuos. Dos mecanismos muy importantes empujan las canciones a través del tiempo: la transmisión oral y la memoria. Las canciones parecen tener una vocación de permanencia, como el resto de las artes humanas. La mayoría de ellas, si no todas, quieren ser recordadas, perdurar en los cerebros y en las gargantas y en los corazones de los oyentes. Los sonidos, el lenguaje, los ganchos o los estribillos tienen ese objetivo, ese deseo: meterse en nuestras cabezas y resonar desde allí durante mucho, mucho tiempo. Hay que reconocer que no disimulan demasiado, no esconden sus intenciones, suenan y vienen directamente a por nosotros. La transmisión oral ha sido y es el principal medio de expresión que han usado las canciones para conseguir esa permanencia.
Ante la falta de otros soportes, durante siglos las canciones han ido pasando de generación en generación y han ido cambiando y adaptándose también a los nuevos tiempos de esa manera. Muy poca gente ha conectado con una canción tan solo con leerla en una partitura, por mucho que la notación musical haya contribuido a su evolución y pervivencia durante siglos. Al sonar, al ser interpretada, una canción se transforma en un fenómeno vivo, en un suceso real, en una criatura capaz de relacionarse con nosotros de formas muy variadas. Podemos escucharla con diversos estados de atención, podemos entenderla y sentirla de diversas maneras. Al hacerlo, lo que sucede es que estamos interpretando su forma y su contenido, ligándola a nuestras propias experiencias. Estamos abriéndole las puertas de nuestras vidas y en mayor o menor medida va a quedarse en ellas. Su poder es tan grande que somos capaces de recordar incluso canciones que no nos gustaron en su día, ni nos gustan ni nos gustarán jamás. Podemos recordar una canción en medio de una degeneración cognitiva como el Alzheimer, por ejemplo, cuando ya ni siquiera reconocemos a nuestra propia familia. Un concierto, una verbena, la radio, los discos o diferentes soportes sonoros, o también el streaming digital, no son más, en mi opinión, que formas sofisticadas de transmisión oral. Evolución tecnológica, tal vez algún tipo de perfeccionamiento acústico, pero al final, una canción cantada, escuchada, y si ha tenido suerte y te ha tocado la fibra, es una vivencia, una canción infiltrada en nuestra vida para siempre. Se identifica canción con memoria hasta límites insospechados. Se usa en otros sentidos como excusa repetida o mentira flagrante. Por ejemplo, no me cuentes otra vez la misma canción. Os suena, ¿verdad? Hasta este punto tenemos interiorizados los elementos y los mecanismos, a veces abusivos, que utilizan la música y las canciones. Si pensamos en los elementos que conforman las canciones, podríamos recurrir tranquilamente a los clásicos ritmo, melodía, armonía y letra. Pero a mí, para empezar, ya lo iréis viendo, me gusta la sencillez, incluso la simplicidad. Se le atribuye a John Coltrane, el célebre músico de jazz, la frase: cualquiera puede complicar algo sencillo. Lo difícil, la maestría, está en mostrar cosas complejas de un modo simple y sencillo. Más o menos la recuerdo así, y si no fue él quien lo dijo, da igual, está muy bien dicho y más cierto no puede ser. Por eso, me gusta reducir y sintetizar al máximo cualquier asunto que me interese, con el objetivo de entenderlo mejor, y después poder utilizarlo también mejor. En las canciones, a poco que nos fijemos, podemos distinguir partes o bloques diferentes, instrumentos distintos, también palabras o expresiones, intensidades, momentos bruscos, atmósferas y un largo etcétera. Y todos esos elementos que puedo distinguir en una canción se pueden reducir a solo dos grupos: los elementos sucesivos y los elementos repetitivos. Los elementos sucesivos son aquellos que van cambiando, que se desarrollan a lo largo de la canción. Por ejemplo, las estrofas, la historia misma que se está explicando, las combinaciones instrumentales, etc. Son elementos que aportan novedad. Los elementos o partes repetitivas son aquellos que, como su nombre indica, aparecen prácticamente sin cambios durante un periodo significativo o durante todo un tema musical. Por ejemplo, un estribillo, una clave rítmica, un hook o gancho y muchos otros. Estos elementos repetitivos aportan, digamos, estabilidad. Muy bien, y ahora podemos pensar, ¿y qué hago con esto? ¿Para qué me sirve esta división, escuchar las canciones de esta manera? Pues bien, yo tengo presente siempre que la escucha de un elemento sucesivo y uno repetitivo es distinta. La atención que requiere es distinta. El efecto que produce es distinto. En definitiva, lo que dan y lo que piden estos grupos de elementos es distinto. Y esto afecta, o debería afectar, tanto a nuestro papel como oyentes, como a nuestro rol de escritores de canciones. Hay que valorar bien esto. Una canción
es el juego que se establece entre estos dos grupos de elementos. El equilibrio o coherencia de una canción se juega en este balance entre repetición y cambio, entre lo predecible y lo novedoso. Aunque, dado que la canción quiere ser recordada, existe una tendencia general a la repetición de todo tipo de elementos. Un riesgo habitual, entonces, es abusar de las repeticiones. Por ejemplo, ¿quién no ha pensado en alguna ocasión, ¿otra vez el estribillo? Es muy útil tener esto en cuenta para disfrutar a fondo nuestra experiencia musical, sea esta cual sea. Como conclusión, quiero deciros que no os agobiéis con la terminología. Entended lo que representa cada grupo y dadle otro nombre si queréis. Y si no os sirve escuchar las canciones así, ignorad esta clasificación, no hay problema. Pero insisto, yo recomiendo tenerlo presente, ya que os ayudará a entender por qué pasan muchas de las cosas que pasan en una canción. Es un ejercicio fantástico y muy revelador. Cuando escuchéis vuestras canciones favoritas, fijaros en las cosas que se van repitiendo o las cosas nuevas que no habéis escuchado hasta entonces en ellas. No solo en la melodía o en los elementos más destacados, los que suenan en primer plano, por ejemplo, sino en los detalles, en el movimiento instintivo de vuestro pie, por ejemplo, en las diferentes sensaciones que experimentáis durante la canción. Si escucháis de esta manera, vais a llevaros más de una sorpresa y haréis más de un descubrimiento inesperado. Incluso en músicas que habéis escuchado cientos de veces y conocéis perfectamente, se encuentran matices en los que seguramente no os habíais fijado. En muchos aspectos relacionados con las canciones, y me atrevo a decir también con nuestra vida cotidiana, escuchar es el buen camino. Escuchar, muy a menudo, es la respuesta. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Esto es todo por hoy. Espero vuestros comentarios y propuestas en hacercanciones.com/contacto. Dime qué temas te gustaría que tratara en el programa, si echas en falta algo en él o cualquier cosa que creas de interés. Escuchad canciones, escuchadlas con atención y tararead, cantad, no dejéis de hacerlo. Vuestra mente, vuestro cuerpo y vuestro espíritu mejorarán al instante. Espero que os haya gustado el programa. Valoradlo con estrellas o likes o comentarios si os ha parecido útil o interesante. Y hasta el próximo episodio. El próximo sábado a las 10 de la mañana o antes. Muy buenas a todos y todas. Hasta entonces.